Bueno, ahora, ya vimos lo que pasó y esta cuestión convulsa que provocó, por ejemplo, pues una guerra civil y el nacimiento de una nueva sociedad costarricense. Y ahora vamos a ver qué pasa en 1950 hasta 1980, porque la Costa Rica de acá es una Costa Rica que pues va a sentar las bases del nacimiento de una nueva clase social, va a sentar las bases, por ejemplo, de lo que vieron nuestros abuelos, bisabuelos, y este, ¿por qué hasta 1980? Bueno, porque en 1980 hay el nacimiento de un nuevo sistema económico que va a traer en detrimento pues el sistema que se crea de 1950 a 1980. Eh, la sociedad costarricense, como vimos, estaba cambiando y este es el Estado, por ejemplo, que inicia pues una serie de reformas, las cuales van a intentar desincentivar el modelo agroexportador. ¿Cuál es este modelo? Bueno, básicamente el modelo que se basaba en la dependencia que teníamos con el café y el banano. ¿Ok? Eh, Se crea el Estado interventor, que es el Estado que va a buscar mejorar la economía para mejorar las condiciones sociales y materiales de de toda la población. Es una política social que busca ampliar la clase media. Incluso, por ejemplo, la llegada a todos y todas de educación, salud y erradicación de la pobreza. ¿Ok? Por ejemplo, todos tenemos en nuestro brazo pues una inyección ahí que nos pusieron de niños y nos dejó una cicatriz, ¿verdad? Es parte del Estado interventor esta razón, por ejemplo, que se inicien estas inyecciones, por ejemplo, es parte de del Estado que está interviniendo en la salud de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Ok? Se da también, por ejemplo, con el nacimiento de varias instituciones, por ejemplo, Limas, que es el Instituto Mixto de Ayuda Social que busca erradicar la pobreza, y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, que se encarga, por ejemplo, de mantener los programas de becas, se encarga, por ejemplo, de mantener los comedores infantiles y los comedores estudiantiles, entre otros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay un impuesto que se paga y que va directamente a ellos. En los servicios de salud se amplía la cobertura de 1950, que era la esperanza de vida a los 56 años, pasamos a los 76 años a la década de los 80, es decir, 30 años después aumentamos en casi 15 años la esperanza de vida. Esto es pues una cuestión sumamente importante. En la actualidad se siguen manteniendo 76 años para los hombres y 74 y 80 para las mujeres. Recuerden que las mujeres viven más que los hombres, ¿verdad? Por cuestiones biológicas. Las mejoras, perdón, en el campo de la salud bajan la tasa de mortalidad y hacen que la población crezca sostenidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas de nacimientos eh, reales, es decir, aquellos que no mueren, va a venir creciendo porque se cuenta con equipo, se cuenta con lugares esterilizados, ya no son parteras ni hay chamanes que están trayendo hijos, ¿verdad? En las casas, sino que ya hay un hospital con cuestiones, ¿verdad? En la cual se puede intervenir correctamente, se da el proceso de tamizaje, etcétera, etcétera. Es decir, hay una mejoría constante de los sistemas de salud. Hay una universalización de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud nos llega a todos y todas, independientemente de nuestra condición, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes no pagan el seguro y Dios quiera que no, tienen un accidente que les provoque algún tipo de lesión, algún tipo de emergencia, ustedes pueden llegar a cualquier hospital del país y van a recibir la mejor atención que puedan brindarle, dependiendo pues de la gravedad del asunto, ¿ok? Sin pagar un solo cinco. Por eso es la universalización de la salud. Por eso muchas personas también no les gusta, por ejemplo, que las personas nicaragüenses, por ejemplo, accedan a la salud, pero son personas, tienen derecho y estamos obligados por los derechos humanos a tener una universalización de la salud. También se desarrollan programas de salud preventiva, por ejemplo, como cuáles. Bueno, no fume, lave
las frutas y verduras antes de comerla. No coma comida chatarra, coma comida saludable, etcétera, etcétera. Todas esas campañas de salud preventiva buscan exactamente eso, prevenir una enfermedad más grande. Es decir, que ustedes puedan saber que si fuman van a conseguir cáncer. ¿Y qué busca el Estado? ¿Qué busca el sistema de salud? Que usted no tenga cáncer. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues evitando que las personas fumen. Eh, y también, chicos, la vacunación masiva. Tenemos una ley de vacunación sumamente eficiente y sumamente, coercitiva. ¿Qué quiere decir esto? Nos obligan a vacunarnos. Ahora hay varias vacunas que son obligadas. Por ejemplo, viruela, sarampión, tétanos. Esas son, y polio. Esos son infantables. Ustedes cuando son niños los obligan a vacunarse. ¿Y qué pasa si su papá no quiere? Bueno, lo siento, el Estado puede hacer que lo vacunen, porque es el Estado que tiene el control sobre eso. Además, también, por ejemplo, se da un crecimiento, perdón, de la infraestructura sanitaria, se empiezan a generar nuevos hospitales, se empiezan a generar nuevas clínicas para atender la demanda de la creciente población y además, por ejemplo, se empiezan a crear centros de salud y clínicas de consulta externa, conocidos como EVAIS más adelante, que van a mejorar esto y sobre todo el AIA va a generar alcantarillados. Y con los alcantarillados, pues empieza un sistema de eliminación de letrinas. ¿Qué son las letrinas? Bueno, no sé si ustedes vivieron lo suficiente para verlo, pero las letrinas son básicamente los servicios de hueco, ¿verdad? Si tuvieron pues una experiencia con un servicio de hueco, pues lo siento, yo también comparto el mismo trauma, pues básicamente era un hueco que cavaban las personas y dentro de ese hueco pues hacían las necesidades, ¿verdad? Y claramente pues era una experiencia algo compleja, pues entrar a estas letrinas. Eso cambió, ¿verdad? Con los sistemas de alcantarillado y bueno, los sistemas, por ejemplo, de tanques sépticos que pues vienen a ayudar. Chicos, por favor, tengan tanques sépticos, vean por el lugar que rentan, que pues no dejen las heces ahí, irse a los ríos, y irse a las alcantarillas y contaminar todo, ¿verdad? Por favor, tengan tanques sépticos, sean conscientes, por favor, con los corales, con el mar, vamos, que es necesario, ¿no? No solo por nosotros. También hay mejores en educación, se consolida la educación primaria y la expansión de la secundaria, se obliga, ahora sí, por ley, a las personas a educarse. Por ejemplo, en la actualidad, la educación obligatoria es hasta eh, sexto año de escuela, ¿verdad? Hay un proyecto de ley que quiere hacerlo hasta noveno. Yo personalmente deseo que sea hasta noveno. Es muy importante que las personas menores de edad estudien. Es muy importante, por ejemplo, que lleguen a noveno y que ya en noveno decidan, bueno, la verdad es que el sistema académico de estudiar no me sirve a mí. Voy a irme a Lina, voy a irme a la UNED, voy a irme a otra cuestión, voy a sacar las licencias y voy a manejar maquinaria, voy a hacerme mecánico. Es decir, que sean noveno, que ellos decidan si siguen o no, pero que sea obligado a que sea obligado a llegar hasta noveno. ¿Por qué? Porque el sistema actual, que sea hasta sexto, no funciona. Así que, favoreciendo, por ejemplo, que padres desconsiderados no envíen a sus hijos después de sexto, ¿verdad? Yo tuve un compañero, por ejemplo, que él quería estudiar y el papá decía, no, ya está grande, ya para eso para eso lo tuve, para que me ayudara a mí. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron fue de sacarlo del colegio y lo pusieron a trabajar ahí en un tomatal en San Isidro del Guarco. ¿Me entienden? O sea, ese era un chico que debería estar estudiando y lamentablemente, pues, nunca supo, nunca pudo, pues, conocer otra realidad más allá que un tomatal. ¿Verdad? Por eso siento yo que es importante, ¿verdad? El acelerado crecimiento de la población hizo que los centros educativos se duplicaran de 1960 a 1970, empiezan a nacer colegios. Por ejemplo, si son del Tejar del Guarco, sabrán, por ejemplo, que en 1970 se fundó el Elías Leiva.
el colegio donde soy yo, ahí a mucha honra. Más adelante el Vicente Lagner, por ejemplo, el Pancho Carrasco. Entonces vemos que son colegios sumamente cerca que pues empiezan a crecer y a fundarse porque hay mucha población. También se disminuyó la tasa de analfabetismo, por ejemplo, la tasa actual es del 98, perdón, 98,8% de las personas analfabetas, es decir, es muy pocas las personas que no saben leer y escribir en el país y además hay un auge en nuevas instituciones educativas. Se crea el TEC en 1971, que está en Cartago, la Universidad Nacional en 1973 y la Universidad Estatal a Distancia. Todas estas tienen especificaciones. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico se encarga de hacer sus investigaciones en cuestiones de tecnología y de ingenierías. Es por eso, por ejemplo, que su especialización en su mayoría de las carreras del TEC es en cuestiones de ciencias exactas, es decir, matemáticas. Luego se crea la Universidad Nacional, que a diferencia del TEC, acá se va a favorecer el arte. Y es por eso, por ejemplo, que tienen una carrera de danza sumamente importante. Es por eso que tienen una carrera de arte sumamente importante. Por ejemplo, nuestro mayor exponente, este, el señor de Heredia, es egresado de la Universidad Nacional. Y bueno, la universidad está a la distancia, pues que viene a suplir la necesidad de todas esas personas que viven fuera del gran área metropolitana y que quieran acceder a una universidad, a una carrera pues universitaria, y es por eso que se crea la UNED, que funciona con el sistema de tutorías. Ustedes leen los libros, mientras siguen haciendo sus cosas diarias, pueden ir a tutorías una vez a la semana, donde se les va explicando tema por tema, y al final lo que hacen son exámenes que les van a decir si aprueban o no, pues el bendito curso que están llevando. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo se amplía esta cuestión. Acá no existía bachillerato, existió de 1970, en 1980 se quita, se vuelve a quitar en 1980 hasta 1987, que se mantiene, y bueno, la actualidad es que se quitó del 2018 a la actualidad, que se está intentando poner, ¿cómo se llama? Pues estas cuestiones se llaman pruebas comprensivas, que es lo que actualmente tenemos, y bueno, ustedes que están en el sistema este que se llama bachillerato por madurez, que viene a entregarles pues un título a ustedes, para que pues sigan y persigan sus sueños, ¿verdad? No dependiendo, por ejemplo, de un colegio como tal. ¿Qué provocan todas estas mejorías? Pues el nacimiento de una clase media. Todas estas instituciones del Estado, todas estas nuevas personas que van a estar sacando sus carreras, sus técnicos, van a generar una nueva clase social. ¿Por qué? Porque ya no son campesinos y ya no son oligarcas. Es decir, ya no son personas que tienen las fincas y jornaleros que les trabajan, sino ya van a haber personas que van a ser médicos, ya van a haber personas que son ingenieros, ya van a haber personas que son abogados, ya van a haber personas que son mecánicos, por ejemplo. Entonces, todas estas personas no van a depender, por ejemplo, de un patrón en alguno de los casos, por ejemplo, o el patrón va a ser el Estado. Y esto, por ejemplo, va a provocar que tengan una calidad de vida y empiece a generarse, pues estas personas que tienen un nivel de vida más alto, que tienen un poder adquisitivo más amplio, por ejemplo, y se ven pues estas personas que ya pueden comprar casas, que ya pueden comprar televisores, que ya pueden comprar autos, ¿verdad? Es decir, son estas personas que no son campesinos ni son millonarios, pero tienen una calidad de vida ahí. Eso es clase media. También nace una pequeña burguesía, que son personas que tienen pequeños medios de producción, por ejemplo, las personas que tienen talleres, las personas que tienen talleres de ebanistería, las personas que tienen pulperías, por ejemplo, y son propietarios de sus propios negocios, ¿verdad? Y son personas que, si bien es cierto, no son millonarios, tienen un poder adquisitivo pues más amplio que las otras personas. Y se da una clase media con una orientación al mercado internacional, que es una pequeña burguesía, por ejemplo, que tiene acceso a la tierra, empieza a sembrar café y banano y, por ejemplo, empiezan a sembrar piña
que es el nacimiento acá de la piña como producto y flores. Entonces, son personas que no son oligarcas, ¿no? Porque no tienen café o no tienen unas grandes sendas de café. Entonces empiezan a sembrar piña, empiezan a sembrar, eh, ¿cómo se llama esto? Para hacer aceite, palma africana, por ejemplo. Y lo empiezan a querer exportar. Y es por eso, por ejemplo, que nace esta pequeña clase media, ¿verdad? Pero quiero que entiendan esto, el nacimiento de esa nueva clase social se da por el auge que está creándose en este mercado interno. ¿Por qué? Porque se cambia el modelo. ¿Cuál es el modelo que tenemos ahora? El modelo de sustitución de importaciones. Ya no vamos a depender de los mercados internacionales. Se crea un mercado nacional. ¿Ok? Entonces, básicamente, el modelo de sustitución de importaciones busca promover la industria. ¿Para qué? Para fortalecer el mercado interno, para que todas las cosas que se consuman se puedan conseguir acá. Es decir, los se va a promover, por ejemplo, que si nos gusta comer carne, que sea acá que se sirva la carne. Se cultive los ganados que nos van a dar, por ejemplo, la carne. ¿Ok? Eh, ¿Cómo nace? Bueno, nace por la CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina, que lo que busca es básicamente no depender de los mercados internacionales y busca quitar el modelo agroexportador, hacer nuevas industrias, ¿ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, nacionalizando los bancos para que los bancos le presten plata a las personas que quieran tener su propio negocio. Usted quiere sembrar piña, bueno, vaya al banco, el banco le va a prestar dinero. ¿Cómo se crean también esta participación? Bueno, instituciones autónomas, el ICE, por ejemplo, llenando de electricidad a todo el país. Actualmente, solo el 2% del país no tiene energía y en su mayoría son parques nacionales. ¿Ok? La refinería de petróleo, conocida como Recope, va a surtir de petróleo a todas y todas para que tengamos, pues, que las empresas que usted tenga y que sus máquinas funcionen con gasolina, pues siempre tenga un nuevo abastecimiento de gasolina. Y bueno, así sucesivamente para fomentar que la industria. Es aquí, por ejemplo, donde empiezan a nacer empresas como Alunasa, empresas como Fertica, empresas como Consucop, ¿ok? El Estado es un Estado empleador. ¿Por qué? Porque va a construir instituciones que sí o sí van a necesitar de las personas. Y es de 1970, de 1950 a 1970, que la fuerza laboral del 10% de esta va a ser de empleados públicos. Y los empleados públicos, pues, van a tener una posición muy ventajosa frente a los otros empleados privados de la nación, porque es el Estado el que les va a pagar, pues, como les corresponde, respetándoles sus derechos laborales. Porque imagínense ustedes que que sea, por ejemplo, perdón, chicos, que sea, por ejemplo, el Estado garante y que no cumpla los derechos, ¿verdad? Eso es sumamente este, pues complejo, ¿no? Eh, ¿Qué cambios provocó el modelo de sustitución? Bueno, amplió la estructura productiva de la industrialización, es decir, ya no dependíamos solo del café y el banano. Se dinamizó la economía porque las personas van a tener más acceso, más dinero. Hay mayor oferta laboral, hay más empleos en los cuales nos podemos desempeñar, ya no solo ser campesino. Mejora las condiciones de vida de todas las personas porque tienen nuevo desarrollo económico, pueden comprar, pueden decidir. Propició la entrada de capital extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, se disminuyen los impuestos a las empresas, provocando el nacimiento de áreas industriales que posteriormente se van a conocer como parques industriales. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, que la mayoría de industrias que vinieron trajeron sus máquinas y la mayoría de máquinas acá, pues, si se dañaban, no había personas que supiesen arreglarlas. Esto es una de las cuestiones más importantes. Ahora la vamos a tocar. Muchas de las empresas estaban en manos de capital extranjero, las que se empiezan a hacer, y las tecnologías requerían no estaban en el país y fue necesario importarlas, lo que, por ejemplo, encareció las operaciones de las empresas scrap y el crecimiento económico no fue integral. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de empresas se instalaron en el gran área metropolitana, San José, Cartago, Alajuela y Heredia, y dejaron por afuera, por ejemplo, a Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Y esos son de los problemas.
Hay una diversificación agrícola. ¿Qué quiere decir diversificación? Bueno, un cambio, un aumento. ¿Qué las cuestiones agrícolas? Bueno, las cuestiones que sembramos. ¿Qué buscaba? Bueno, básicamente, como les comentaba, eliminar la dependencia del café y el banano. Se empieza a sembrar caña, palma aceitera, a hacer ganadería, por ejemplo, se empiezan a sembrar piña, se empieza a sembrar flores, flores que se le conocen este tipo de flores, hay flores ornamentales, ahora sí, que sirven para, pues, no son estas, son flores para arreglos, etcétera, etcétera. ¿Qué provocó? Bueno, el aumento de estas actividades no tradicionales hizo al país menos dependiente de la producción bananera y cafetalera. ¿Qué pasó? Bueno, nos dimos cuenta que el café y el banano a la gente no les importa. Bueno, sí les importa, pero cuando están en guerra, pues no. Entonces necesitamos quitar esa dependencia, que no solo fuese eso. Eh, ¿Qué nos dio? Bueno, estimular el comercio externo en nuevas áreas, que ya no fuesen el café y el banano. ¿Qué repercusiones trajo? Bueno, varias. Primero, el crecimiento del sistema educativo. En la actualidad, lamentablemente, está en decadencia, producto de las políticas llevadas a cabo por ese gobierno que básicamente quiere ver a los educadores más pobres y menos colegios y quiere cerrar todo, lamentablemente. Chicos, esto está grave. Ah, realmente es un mal momento para la educación pública y a mí me preocupa un montón porque no hay plata. eh, sí hay plata, pero no la quieren dar, y pues, los colegios están cayendo. Cada vez los chicos ven la manera más fácil para irse del colegio y hacer muchas cosas delictivas. Entonces, pónganse a pensar, chicos, chicas, eh, y yo la verdad me quedo pensando mucho y cuando, ojalá que no, pero si llega a faltar algún día la educación pública, no quiero preguntarme o que me pregunten a mí qué estaba haciendo cuando todo se empezó a privatizar, cuando se empezó a caer la educación. Sea una prevención de la cobertura del sistema educativo, un aumento de infraestructura, el nacimiento de colegios, nuevas instituciones que responden al modelo económico, el INA, el TEC, colegios vocacionales. Toda esta serie de instituciones van a servir para que este modelo de sustitución de importaciones pues genere un rendimiento. Permite una movilidad social, lo que les hablaba ahora, que los hijos de obreros pues puedan salir adelante, puedan tener sus carreras, puedan no solo dedicarse. Si mi papá fue campesino, bueno, yo no necesariamente tenga que ser campesino y que las personas puedan elegir sobre su futuro, porque antes las personas que nacían hijos de campesinos morían siendo campesinos. Ahora no, usted puede elegir su futuro, ¿verdad? Es decir, ¿y qué provoca eso? Pues que tengamos una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida y bueno, lo más importante, que las personas sepan leer y escribir, se disminuye el analfabetismo en su mayoría. Mm. Hay un aumento en la esperanza de vida, se eliminan las enfermedades, mejoraron las condiciones de salud, es decir, ya no vamos a tener diarrea cada 2, cada 3 días, porque ya, por ejemplo, los baños de letrina se quitan, hay agua potable, la universalización de los servicios de salud provoca que tengamos una atención pronta y cumplida, ¿verdad? Eso con asterisco, ¿verdad? En la actualidad, pues, complejo. Y bueno, que se disminuyan las tasas de mortalidad y se aumenten las tasas de natalidad y programas de salud preventiva y vacunación que van a servir para erradicar enfermedades. Y básicamente es eso, chicos. No sé si tienen alguna duda sobre esto. No, bueno, vamos a ver qué tipo de preguntas pues pueden venir acá. Bueno, vamos a ver, lo que teníamos era esta. Por ejemplo, estas son las preguntas que podemos tener. Dice, el Instituto Costarricense de Electricidad fue creado el 8 de abril del 49. En el momento de su creación, solo el 14% del país tenía acceso a la energía eléctrica. 7 décadas después, el servicio abarcó prácticamente todo el país. Según la información anterior, se evidencia que a partir de la segunda mitad del siglo XX, dicha institución estatal incidió positivamente en el desarrollo social y económico de la sociedad costarricense, consolidó un modelo de desarrollo económico basado en la producción de energía eólica o restringió el acceso de
energía eléctrica a la mayor parte de la población urbana del país. Bueno, chicos, aquí la correcta es la A. ¿Por qué? Porque con la electricidad, sí, el desarrollo económico de la nación sube. Y con la electricidad, pues también se desarrolla uno más socialmente, ¿sí? Lo que les quiero comentar es esto, digamos. ¿Por qué la B no es correcta? Bueno, porque no solo en energía eólica se basa el modelo económico, ¿verdad? Tenemos energía eléctrica, tenemos energía térmica, ¿verdad? Incluso aún seguimos usando en una menor proporción, pero se sigue usando pues energía a base de hidrocarburos. Y bueno, restringió el acceso a la mayor parte de la población urbana, ¿no? Al contrario, lo amplió, no lo restringió. Entonces aquí la correcta es la A. Dice, durante el periodo de 1950 a 1980, el Estado se preocupó por el establecimiento de escuelas y colegios con el objetivo de capacitar y formar artes, oficios, rama técnica a la población para ocupar puestos en las industrias y nuevas ofertas laborales. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuáles aspectos son ejemplos de las transformaciones sociales y económicas que favoreció la educación? A. Contribuyó a las mejores condiciones de vida de la población, promovió la movilidad social ascendente y con ello estabilidad de las personas, que esta es la correcta, ¿verdad? La población de zonas rurales se quedó exenta de las oportunidades laborales y de sus beneficios porque las ciudades se ubicaron en los centros urbanos. Pues esta tiene razón también. Pero está hablando de que el Estado se preocupó por la educación. Entonces aquí la correcta es la B. La A, perdón. El Estado, el estudiantado de los colegios agropecuarios creó al margen de las oportunidades de acceso social porque el Estado centró su apoyo al sector industrial urbano. Pues no, esto es una falacia. Eh, Entonces, la correcta acá es la A, que contribuyó a mejorar las condiciones de vida porque promovió la movilidad social ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a subir pues, su nivel económico, ¿no? Y es lo que pasó, ¿verdad? Por eso se crea una nueva clase social. Aunque esta está compleja también. Lea la siguiente información. El grupo social que contribuyó al establecimiento de un mercado interno con la capacidad económica para obtener los artículos producidos por la creciente industria significó el apoyo electoral, político e ideológico necesario para impulsar el nuevo proyecto de la político dominante. Su número aumentó y generó presión social debido al crecimiento del aparato estatal, de la política de la distribución y restricción a través de los salarios crecientes y modernización económica. La información anterior hace referencia a los cambios de la ciudad costarricense entre 1950 a 1980, al darse el ascenso de la clase media, el favorecimiento de los enclaves bananeros o el establecimiento de un sistema electoral autoritario. Bueno, aquí la correcta es la A. Esto que nos está hablando son características de la clase media. ¿Por qué? Porque las personas ya van a tener plata, capacidad económica, para comprar ¿qué? Nuevos artículos. ¿Como qué? Televisores, como que automóviles, como que radios, como que planchas eléctricas, ¿ok? Ya no van a planchar con hierro, ya no, o sea, no van a andar ahí en guagua, ay, ¿cómo se llama esto? Cazadora, ¿no? ¿Sí me entienden? Ya van a tener carro. ¿Significó el apoyo? Claro, imagínense, si ustedes están bien y es el Estado que los mantiene así, ustedes van a votar por esas personas que los tienen bien. ¿Verdad? Y a su número aumentó, claro. Entonces, ¿cuál es? El ascenso de la clase media. ¿Ok? Lea la siguiente información. Las tecnologías requeridas por el nuevo modelo no se producían en el país, por lo que fue necesario importarlas. Eh, Muchas de las empresas industriales estaban en manos del capital extranjero. El crecimiento económico se concentró en el gran área metropolitana. En el marco de la sociedad costarricense de 1950 a 1980, la información anterior hace referencia a las causas que generaron A. El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. B. La consolidación del modelo liberal de desarrollo agroexportador. O C. El aislamiento comercial de la internacional de las empresas transnacionales. Bueno, aquí la correcta es la A. ¿Por qué? Porque todo esto son problemáticas que causaron que el modelo de sustitución de importaciones pues no entrara de manera correcta. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las máquinas que trajeron los empresarios estos, pues no se producían en el país, los repuestos no se podían arreglar, etcétera, etcétera.
La siguiente, en las universidades de Costa Rica, el debate fue intenso. ¿Cuál modelo ideológico se quisiera de izquierda? Vamos a ver. Ajá. Si era contrario, lo etiquetaban de derecha, burgués, Estados Unidos de América. El párrafo el contexto no lo tengo todavía, se los voy a enseñar en la siguiente clase. Pa, 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 pam. Sí, porque vamos a ver esta persecución que se da de comunistas ideológicos en el marco de la Guerra Fría. Eh, Buen ejemplo esta. El modelo económico implantado en Costa Rica entre 1950 y 1980 en la industrialización provocó grandes migraciones del campo a la ciudad. Es decir, las personas que vivían en Punta Arenas, en Guanacaste y en Limón empezaron a emigrar a la ciudad, propiciadas por la oferta laboral industrial en los sectores urbanos y la búsqueda de mejores servicios. Esta situación indujo al crecimiento del gran área metropolitana. Cientos de familias campesinas no encontraron trabajo en el sector industrial, invadieron terrenos y crearon áreas de tugurios en la periferia de la ciudad de San José, lo que aumentó los problemas sociales. Las personas de estas zonas marginales se manifestaban en diversas formas y reivindicaban ante el Estado a la dotación de terrenos para construir viviendas con extensas áreas para cultivar y tener sus propias huertas, producir sus alimentos básicos y que ocupaban para subsistir, la ayuda económica para volverse a lugares donde vivían y retomar los trabajos como campesinos, produciendo sus alimentos y vender los mercados, o el apoyo a acceder a vivienda digna, servicios básicos y educación para poder buscar trabajos de calidad y mejor condición al grupo familiar de la comunidad. Aquí la correcta es la C, ¿verdad? Por ejemplo, se da el nacimiento de tugurios como la León 13, como Desamparados, como los Guido, Curriabat en esta época, por ejemplo. Y es por eso mismo, porque son personas que, imagínense, lo que vimos en la migración, si llegan personas ahí, este, ¿qué pasa? La oferta se satura, la tierra pues crece y por seguir viviendo pues es complejo. Ok, considere el siguiente esquema, dice, respuesta de no, ya, esto es de la crisis, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver acá, ¿cuáles hay? Man, esta es de 1948, entonces esto es de la guerra civil que vimos anteriormente en la clase anterior. Dice, el 8 de febrero de 1948 se llevaron a cabo las elecciones donde, concluidas estas, Otilio Latre Blanco ganó con 54% de los votos, mientras que Rafael Guardia con el 44%. El 9 de febrero, por parte de la documentación electoral que estaba en el Colegio Superior de Señoritas, fue consumida en un incendio. Por eso, el doctor Calderón Guardia solicitó la anulación de las votaciones. El Partido Republicano alegó que sus simpatizantes no habían podido votar porque las cédulas no habían sido emitidas por el Tribunal Electoral. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la causa civil de la causa de la Guerra Civil de 1948? A los vicios y anomalías en el desarrollo de los procesos electorales, B, la alianza del gobierno Partido Comunista bajo el clima de la Guerra Fría, o los problemas administrativos, culturales y jurídicos de las presentes administraciones públicas. Bueno, aquí la correcta es la A. Ok, vean que aquí nos está hablando de cómo él ganó, lo que pasó, que se quemó estas aulas en el Colegio de Señoritas y que como el Tribunal Electoral no dejó que sus representantes del Partido Republicano pudieran tener eh, posiciones para votar. Entonces aquí la correcta es la A. Vamos a ver la siguiente. Dice, consecuencias de la Guerra Fría de 1948. Se prohibió por muchos años la existencia de partidos de corte socialista en Costa Rica. Se eligió una nueva Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1949. El respeto al sufragio, Tilo Lato Blanco es reconocido como presidente. Con cuál opción completa correctamente. El desarrollo de la huelga de los brazos caídos que permitió al pueblo la defensa de la voluntad popular. El surgimiento de la nueva noción de Estado denominado de benefactor, gestor y interventor. Intervención de las autoridades del gobierno en asuntos electorales. Bueno, la correcta acá es la B. ¿Por qué no es la A? Porque la huelga de los brazos caídos es antes de la guerra civil. ¿Y por qué no es la C? Porque el Estado, los gobiernos no pueden intervenir en los asuntos electorales. Por eso se creó el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Se acuerdan? Un ente autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el correcto acá es la B. Recuerden que después de esto, de la guerra civil, se crea el Estado interventor, que fue lo que vimos ahora, que es el Estado que va a estar presente y que va a intentar introducir lo que se conoce como el modelo de sustitución de importaciones.
Lea las siguientes afirmaciones. El crecimiento de la crisis económica producto de la situación generada por la Segunda Guerra Mundial, la organización de la huelga de los brazos caídos para exigir garantías electorales y respetar los resultados, el descontento por el aumento de la pobreza y el desempleo y los problemas de salud, sobre todo en sectores populares. Las afirmaciones anteriores son ejemplos de las situaciones que ocurrieron en el país que se relacionan con el crecimiento de la espiral de violencia de la sociedad costarricense que condujo a la guerra de 1948, el descontento de la población por la concentración de riqueza en manos de personas extranjeras o la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y las políticas públicas emprendidas para el manejo de la inflación. Aquí la correcta es la A. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones terminaron en la guerra de 1948. ¿Por qué esto? Porque no me está hablando aquí de que las personas extranjeras están dominando la economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? No. Ni tampoco me está hablando de que el Tribunal Supremo de Elecciones se creó o que, por ejemplo, hubo alguna serie de políticas para evitar la inflación. Entonces aquí la correcta es la A. Espero que esté quedando claro. Si no queda así, me dicen. ¿Cuál fue un impacto que tuvo la vida cotidiana la Guerra Civil de 1948? La discriminación y la violencia física contra los militantes del Partido Conservador, las divisiones familiares porque algunos miembros apoyaban el pensamiento de los diferentes bandos, o las huelgas lideradas por grupos dominantes que se generaron contra la supresión de las conquistas sociales a favor de los trabajadores. Aquí la correcta es la B. Recuerden, por ejemplo, que habían pleitos entre las personas que defendían a los calderonistas y las personas que no. No sé si ustedes han escuchado a alguno de sus abuelos o abuelas o bisabuelos decir que antes las elecciones se vivían más. Bueno, era por eso, porque básicamente se emborrachaban y empezaban a golpearse, cosas de la gente. De antes. A partir de la segunda mitad del siglo XX, 1950, la noción de Estado costarricense se transformó en una estructura económica. Uno de los cambios fue la nacionalización bancaria, con el objetivo de promover el desarrollo social y progreso material, modernizar el sistema de recaudación de pago de impuestos y tributos fiscales, o descentralizar las funciones que brindan la población a las instituciones públicas. Bueno, aquí la correcta es la A, ¿ok? Que fue básicamente lo que vimos. ¿Cómo promueve el desarrollo social y el progreso material? Pues prestándole dinero a la gente. Bueno, dice, su principal tarea es promover la capacitación profesional de las personas en todos los sectores de la economía para impulsar el desarrollo y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población, mediante las acciones de capacitar para certificar y acreditar el trabajo productivo, sostenible, equitativo y de alta calidad y competitividad. La información anterior permite reconocer la importancia de la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, en Costa Rica, durante la segunda mitad del siglo XX para profesionalizar toda la población económicamente activa, ofrecer diversas alternativas en la formación laboral a la población o capacitar a la mano de obra costarricense para que se promocione a nivel internacional. Bueno, aquí la correcta es la P, ofrecer diversas alternativas para que la persona se pueda formar y acreditar. ¿Ok? Entonces la correcta es la B. Y chicos, lo dejamos así. Volvemos a las 9, perdón, 7:30 para seguir con la siguiente clase. Y pues, y grabarla y todo y subírselas a internet. ¿Qué les parece?